cual él debería de haber sido reconocido, y ciertamente él fue reconocido por la simiente que estaba predestinada para reconocerlo. A la demás gente le pasó por alto. Y mire, el hecho de que Jesús fuera reconocido, bueno, primeramente sabemos que en todo actúa la predestinación de Dios. La gente que estaba predestinada para reconocerle, le reconoció. Pero también, bueno, Dios realmente ensambla todas las cosas. La gente, sin duda alguna, muchos de ellos estaban predestinados para reconocer a otros personajes, los cuales vinieron antes de Jesús. Pero aquellos que realmente reconocieron a Jesús como el Mesías, eran aquellos que sabían, o algunos de ellos, la Biblia nos muestra algunos ejemplos, sabían que un Mesías había de venir, y no solamente eso, sino que aquel Mesías había de traer una señal. Mire, porque ese es el patrón de Dios. Sin duda alguna, Dios no se ha quedado con los brazos cruzados a través del tiempo, sino que en cada edad Dios ha tenido un plan el cual Él quiere mostrar, mediante el cual Él quiere manifestarse a su pueblo. Y nosotros como personas, creo yo que estamos viviendo en el tiempo del fin, y esto no es porque estamos, usted sabe, haciendo caso a lo que dicen los medios de comunicación, sino porque más bien estamos observando lo que Dios dice en su palabra. Esa es la mejor señal. Entonces, estábamos viendo acerca del profeta Elías cuando él apareció en uno de los momentos más críticos de Israel, porque era un tiempo de mayor decadencia espiritual en Israel. El verdadero Dios había sido suplido, y todos sabemos por qué fue que sucedió eso. Bueno, el plan de Dios tenía que cumplirse. Pero el rey, bueno, él introdujo la idolatría de alguna manera en el pueblo. Bueno, no de alguna manera, sino que él la introdujo, digámoslo así, de una manera oficial dentro del pueblo de Israel. Una cosa es que el pueblo de Israel, usted sabe, cada quien escondidas, quizás sirviera a otros dioses, y otra cosa es que eso voy a usar esta palabra, se institucionalizara. ¿Qué es eso? Bueno, cuando del púlpito se permite todo. Como en esta mañana, la gente, usted, yo, cualquier persona, a las espaldas de cualquiera puede hacer lo que piense que es bueno, pero una cosa es que la gente lo haga y otra cosa es que se permita. Ahora, Elías apareció en la escena en uno de los tiempos con mayor decadencia espiritual de Israel. Ahora, tanto su mensaje como su ministerio no fueron bien recibidos por aquellos a quienes fue enviado. Ahora, ¿por qué razón? Mire, yo hace rato pensaba, si hay un tiempo, tratando de ver un poquito el tipo de Israel, si Elías apareció en el tiempo que Dios sabía que Israel más lo necesitaba, porque ellos eran el pueblo de Dios. Hoy en día estamos viviendo en el siglo XXI, y si hay un tiempo en el cual se necesitaba que un profeta apareciera en la escena, es en este tiempo, por la condición del mundo, y no porque él vaya a corregir al mundo, al sistema mundial, político, monetario, etcétera. Pero un profeta es enviado para traer al pueblo predestinado una vez más de regreso a la palabra. Para eso ha sido enviado cada profeta en cada edad. Ahora, parecía que ahora yo no dudo, hermano, yo no dudo que así como en esta edad, en cada edad ha habido un grupo predestinado para recibir aquel mensaje y aquel mensajero. Mire, porque aquí hay una de las cosas: uno no puede recibir el mensaje y votar al mensajero, porque el mensaje y el mensajero tienen que ser la misma cosa. Ahora, Elías fue enviado a aquel pueblo, y entonces cuando él comienza a dar su mensaje, y desde luego que era un mensaje duro, él fue con el rey y le dijo que no habría lluvia ni rocío sino por su palabra. Ahora, en un pueblo que dependía básicamente de la agricultura, el hecho de que no lloviera, eso ya representaba un desastre. Pero entonces Elías se para de esa manera y les dice, y desde luego que a la gente pues no le gustó eso.
ya los cantos especiales terminaron, perdón hermano, la dirección de los cantos. Entonces, al pueblo no le gustó eso y ellos, en vez de aceptarlo, porque era para su bien. Dios cuando envía a un profeta, un enviado, es para el bien del pueblo. Lo rechazaron, de tal manera que Elías mismo se quejó. Y en Primera de Reyes 19:10 dice él, Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Dios había hecho un pacto con ellos, y no era Dios quien había invalidado o se había alejado de aquel pacto, sino que era el pueblo de Israel. Pero no solamente eso, han derribado tus altares, y un altar, o en aquel lugar del altar, no podía quedar vacante. Si habían derribado los altares de Dios, es porque algo más tenía que suplirlo. Por eso, cuando la palabra de Dios es hecha a un lado, tendrá que venir algo a suplir eso. Algún dogma, algún credo, alguna interpretación privada. Y entonces, no solamente habían derribado los altares, sino que habían matado a espada a sus profetas. Y yo solo he quedado. Y no solamente había quedado solo, según lo que él dice, sino que dice, y me buscan para quitarme la vida. Ahora el apóstol Pablo, cuando habla de esta escritura en el libro de Romanos, Dios, trayendo un consuelo a su profeta, dice que la divina respuesta, algo que venía de parte de Dios, no era uno de los hermanos de los hijos de Israel echándole el brazo al hombro, tratando de consolarle, no, pero Dios vino y le dijo: mira Elías, aparentemente te has quedado solo, aparentemente el pueblo de Israel se ha ido tras la tendencia moderna, tras la idolatría, pero quiero decirte algo, todavía hay 7,000 predestinados que no han doblado la rodilla a Baal. Eso es lo más glorioso. Había 7,000 predestinados que no habían tomado la tendencia de aquel mundo modernista, ni se habían inclinado ante Baal, sino que se habían quedado firmes creyendo en Jehová, el Rey de los ejércitos. Ahora, pero finalmente, después de que aquel profeta dio su mensaje, Dios tenía un tiempo para que este profeta fuera llevado de esta tierra. Pero antes de eso, Dios lo había inspirado a aquel profeta a que buscara a alguien que ocupara su lugar. Y él encontró a tal persona en Eliseo. De Eliseo tampoco nosotros no sabemos mucho de él, tan solo sabemos que era hijo de Safat y que él procedía de Abel-Meolá, que es una localidad en el valle del Jordán. Eliseo, así como Elías, él no era hijo de alguno de los profetas de los cuales la Biblia dice que había una escuela de profetas, ni tampoco de alguno de los clérigos, sino que la Biblia dice que Elías encontró a Eliseo arando la tierra. Ahora él echó el manto sobre Eliseo y no inmediatamente lo siguió, pero llegó el momento en el cual Eliseo, el llamamiento que estaba en él fue despertado, y entonces él seguía a Elías a donde quiera que éste iba. Y entonces, mire, hay cosas importantes, y mire, yo quiero que a medida que estamos leyendo o estamos hablando estas porciones de la Biblia, usted no solamente piense lo que sucedió en el tiempo de Elías, sino en el paralelo que Dios tiene para este tiempo del fin, porque Dios nunca cambia su patrón. Elías, bueno, Eliseo fue siguiendo a Elías. Usted sabe cómo es que dice la Biblia, que Elías trató de disuadirlo y decirle que se quedara allí, y entonces decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Hasta que por fin, ahora recuerde, los hijos de los profetas
La Biblia dice que ellos sabían que Elías ya iba a ser quitado de la escena, porque ellos le dijeron a Eliseo. Y entonces, pero ellos con todo y eso, ¿cómo sabían ellos eso? Con todo y eso no, usted sabe, no los hacía parte del plan de Dios. Entonces Eliseo, dice la Biblia que siguió Elías a Jericó, al Jordán, etc. Y entonces, cuando Elías estaba a punto de irse, en 2 de Reyes 2:9, la Biblia dice que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora mire, él sabía, hermano, porque Elías ciertamente vino y trajo su mensaje. Y aunque la Biblia dice que había 7,000, ¿qué eran 7,000 en comparación a todo Israel? Realmente eran una minoría, aquellos que se habían quedado con el mensaje de Elías. El hecho de que el Señor se hubiera llevado a Elías no quiere decir que en general la situación de Israel hubiera cambiado. No cambió, siguió igual. Pero entonces Dios tenía dentro de su plan que Eliseo había de suplir a Elías, o el lugar de Elías, y él sabía realmente, Eliseo estaba plenamente consciente de aquello que le esperaba. Él sabía realmente la situación tan difícil en la cual se encontraba Israel, de tal manera que él sabía que, mire, que hay algo importante. Muchas veces el predicador, a veces por su naturaleza, puede estar golpeando a la gente y tratando de hacerlos que cambien. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los predicadores. Ahora, esto quiere decir, entonces vamos a dejar de predicar. Mira, a mí me gustó tanto bueno, vamos a dejar de predicar la palabra, desde luego que no, porque habrá alguien que la recibirá. Habrá alguien predestinado. Entonces Eliseo sabía lo que le esperaba, que no era una tarea fácil. Él sabía que él, usted sabe, por su fuerza de voluntad, por su carácter, por lo que fuera, él no iba a llegar muy lejos. Por eso, sabiendo eso, cuando Elías le dice: pídeme lo que tú quieras, o lo que quieras que yo haga por ti antes que yo me vaya, por la mente de Eliseo, él sabiendo, no porque él alzó la mano diciendo yo quiero ser el sucesor de Elías, sino porque Elías, por la inspiración de Dios, dejó el manto en él. Él sabía el llamamiento que tenía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él, sabiendo lo que se iba a enfrentar. Usted sabe, cualquier otra persona hubiera pedido cualquier otra cosa, una mejor posición, etcétera. Pero él dijo: Señor, diciéndole a Elías, yo quiero que una doble porción de tu espíritu. Quizá Eliseo, él no estaba ajeno a las cosas por las cuales había pasado Elías. La persecución por parte de Jezabel, eso en el ámbito político, en el ámbito espiritual, el reto de aquellos 400 profetas. Él quizá estaba al tanto de cada una de estas cosas y sabía que la tarea que le esperaba a él no era fácil. Así que, ¿qué podía pedir? Si él realmente, como lo fue un profeta de Dios responsable, él sabía que era lo que le convenía pedir. Y le dijo: yo quiero que me des una porción. No, escuche, esto es importante. No del espíritu con el cual había nacido Elías, como el espíritu con el cual usted y yo recibimos cuando venimos a esta tierra, sino del espíritu de Dios que reposaba en Elías. Porque usted piensa
Ahorita lo vamos a ver, que los milagros que hizo Elías solamente fue porque era una persona, usted sabe, muy destacada. No, era el Espíritu de Dios. Entonces, él dijo: te ruego que una porción de tu Espíritu sea sobre mí. Y, escuche, esto no fue Eliseo diciéndolo, sino que dice la Biblia aquí en Segunda de Reyes, el capítulo 2, el verso 15, que viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Escuche, ese espíritu que había ungido a Elías para llevar a cabo su ministerio en esa edad, vino ahora en Eliseo, pero en una doble porción. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Le decía, era el espíritu de Elías, no el espíritu con el que Elías había nacido, sino el espíritu de Dios en Elías, que había venido sobre otro varón y en una doble porción. Mire, la Biblia registra 7 milagros que hizo Elías. Ahorita los voy a enumerar. Si Eliseo tenía una doble porción del espíritu que estaba en Elías, una doble porción, la Biblia registra que Elías hizo 14 milagros. Mire, por ejemplo, el primero, hablemos de Elías, regresemos un poquito. La Biblia nos dice que cuando Elías, bueno, mire, voy a empezar con el primero. En Primera de Reyes 17, Elías se presenta ante el rey y le dice: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y la Biblia dice que efectivamente eso vino. Hubo sequía, hubo fuego, pero también Elías dijo que habría de llover. Usted eso lo encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 17. En lo que estaba la sequía, la Biblia dice que Elías fue y tocó a la casa de una viuda, pidiéndole que le hiciera, bueno, primeramente le pidió agua y después, cuando la viuda le dio aquella agua, ahora escuche, Dios, cuando quiere probar a alguien, parece que lo prueba hasta lo máximo de su fuerza. Era un tiempo de sequía, el agua estaba escasa, y pedirle a alguien que le diera, aunque fuera un vaso de agua, era una gran valía, porque no había lluvia. Ahora, Dios no hubiese enviado a Elías, a aquella mujer, al menos que él no supiera el calibre que ella tenía. Él por predestinación sabía que aquella viuda, aun cuando quizá le quedaba un poco de agua, ella estaba dispuesta a hacer lo que Elías le iba a pedir. Dios conoce todas las cosas. Hermano, eso es lo maravilloso de Dios, que Él conoce todo. Pero no solamente eso, sino que dice la Biblia que después de que le dieron agua de beber, él parece que va más allá. Ahora recuerda, era una viuda. Si hay alguien que algún tiempo quizá padece, es una viuda. Y entonces le pide que vaya y cocine una torta y que se la traiga. Bueno, aquella mujer obediente, había una inspiración en ella que la hacía obedecer aquello, va y cumple con el requisito de Elías. Y quiero decirle, mire, nosotros usamos una frase, y no quiero usarla mal, sino más bien para que usted me entienda. Muchas veces cuando alguien le hace un favor a alguien, le dice: mire, no me voy a dar por mal servido. Dios es de esa manera también. Cuando aquella mujer le sirvió al profeta de Dios, Elías le dijo que ni la harina ni el aceite iban a disminuir. Primera Reyes 17, verso 14 al 16. Ese es el segundo milagro. Pero ahí no terminó todo. Realmente ni la harina ni el aceite disminuyeron hasta que la sequía se acabó. El tercer milagro es que el hijo de esa misma viuda, dice la Biblia, que muere. Ahora, mire, cuando uno ve las cosas, digamos, de una manera inmediata, usted haga algo para el Señor y parece que le sale contraproducente.
Parecía que la viuda, al haber recibido al profeta, al haberle dado un vaso de agua, al haberle dado una torta, parecía que le había resultado contraproducente porque su propio hijo había muerto. Pero Dios solamente seguía probando el calibre de esa mujer. ¿Qué es lo que hizo Elías el profeta? Usted sabe, lo sube a una cámara secreta y dice la Biblia en Primera de Reyes 17:17 que aquel muchacho o aquel niño es resucitado. El cuarto milagro que encontramos de Elías es cuando las murallas de Afec son derrumbadas sobre los sirios en Primera de Reyes 20:30. El siguiente milagro, que sería el quinto, es que cuando los batallones de Ocosías que fueron enviados para tratar de capturar a Elías son consumidos por fuego. Esto usted ya lo encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 1, verso 10 y 12. El sexto milagro, obrado por Elías, es cuando él está a punto de irse y en su caminata, a su paso, se atraviesa el Jordán. Dice la Biblia que él con su manto golpea aquel río Jordán y el río Jordán es abierto o separado las aguas. Segunda de Reyes, el capítulo 2, el verso 7. Y al final, el último. Ahora, un milagro no tiene que ver precisamente con un corazón, con la curación de una persona. Un milagro puede ser como cada uno de estos que estamos viendo. Y el último, ¿usted cree que el hecho que Elías fuera trasladado al cielo sin ver muerte, eso en sí ya no era un milagro? Desde luego que lo era. Ahora esto es Elías. Veamos a Eliseo. Eliseo, con aquella unción fresca, él quiso comprobar, hermano, y eso es bueno siempre, tomar a Dios en su palabra. Si aquel poder que había estado en Elías, él quiso comprobar si es que realmente estaba en él. Y entonces, después de que Elías es llevado, él arranca aquella porción del manto y una doble porción del Espíritu viene sobre Eliseo. Y él había visto a Elías hacer algo, que era que con su manto golpeó el río y las aguas se abrieron. Escuche, Eliseo no dijo, ¿dónde está Elías? A él le importaba el Dios de Elías. Y él pregunta y dice, ¿dónde está el rey, el Dios de Elías? ¿Y qué es lo que hace? Golpea el Jordán y las aguas del Jordán se dividen, exactamente como lo acababa de hacer Elías. En Segunda de Reyes, el capítulo 2, en verso 14, ese es el primer milagro. El segundo milagro fue cuando las aguas de Jericó fueron sanadas, cuando Eliseo le da la instrucción a aquel hombre que pusiera sal en aquellas aguas y fueron saladas de ser aguas amargas a ser aguas dulces. En Segunda de Reyes, el capítulo 2, el verso 21 y 22, ese es el segundo. El tercero, usted se acuerda, Eliseo, pues yo creo que era una persona relativamente joven, pero en su juventud pues le había faltado el cabello de tal manera que había quedado calvo. Y entonces unos jóvenes, burlones. Ahora, la Biblia dice, bueno, no eran personas adultas, eran unos jóvenes. Bueno, ¿cuál era la razón por la cual ellos tenían esa antipatía ante el profeta de Dios? Como hemos dicho, usted piensa que a veces los niños son tontos y que no escuchan lo que uno platica en la mesa. Ellos escuchan. Y a veces usted no tiene que mal aconsejarlos para que le tengan mala voluntad a alguien. Solamente siéntelos por ahí cerca y comience usted a hablar cosas malas de alguien y aquellos niños lo están absorbiendo. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Jezabel. Jezabel era una buena muchacha, pero desde niña había escuchado las pláticas en contra de Elías. Y ella, sin saber por qué, se había hecho un mal concepto del profeta. Estos jóvenes también, quizá en la mesa de su casa, habían escuchado
Y usted sabe, cuando una persona quiere expresarse mal de otra, pues lo hace de una manera despectiva. Quizás sus padres dicen, oye, ¿no te has fijado, Elías? Mira, qué curioso se ve. ¿Te has visto? ¿Te has fijado cómo le brilla la calma con el sol? Y los muchachos ahí, pues qué cosa, hombre, que están platicando estos. Y sabe una cosa, eso hizo que ellos tuvieran una actitud de falta de respeto al profeta de Dios. ¿Es verdad? Porque ellos no sabían el daño, escuchen, ellos no sabían el daño que le estaban haciendo a sus propios hijos. Eso es algo serio, hermano. Y espero que usted lo tome con suficiente seriedad en esta mañana. Usted no sabe el daño que le puede hacer a sus propios hijos o a quienes lo escuchan. Por eso dijo el profeta de Dios, si usted no tiene algo bueno que decir de nadie, póngase un sitio y póngale un candado. Y entonces esos jóvenes crecieron de esa manera, con una actitud mala hacia el profeta de Dios. De tal manera que cuando tuvieron la primera oportunidad, la Biblia no dice que antes se hayan encontrado con él. Ahora eran 42, era todo un salón de clase, hermano. No sé qué tanto la maestra haya contribuido con aquel grupo de muchachos a matarle la influencia de Eliseo. Pero cuando ellos tuvieron la oportunidad y tuvieron cerca a Eliseo, le comenzaron a decir, calvo, calvo, sube. Ahora, para comenzar, esa era una falta de respeto. Pero no solamente a la persona, era una falta de respeto a Dios. Se lo hubieran hecho a cualquier otro vecino, nada hubiera sucedido. Pero ellos no sabían, no tenían discernimiento lo que estaban diciendo. Ahora, Eliseo, dice la Biblia, que lo que hizo fue que los maldijo. Ahora, tener una maldición de un profeta no es poca cosa. Y entonces, ahora, ¿cómo un hombre puede controlar a unos animales salvajes como unos osas para que vinieran y devoraran a aquellos muchachos? Él solamente los maldijo, de lo demás el Señor se encargaba. Eso fue un segundo o el tercer milagro, aunque en esta ocasión pues era algo para mal. En otra ocasión Josafat se alió con otro hombre y entonces ellos habían andado durante este es el cuarto milagro, habían andado durante 7 días por el desierto y no habían encontrado agua. Todos sabemos la historia, cómo es que Josafat fue aquel que tuvo la revelación y dijo, vayamos con Eliseo, él es el que echaba agua en las manos de Elías, quizá él tenga palabra del Señor. La Biblia dice que cuando Eliseo los vio venir, él se enojó. Y entonces, ahora mire, con todo y eso, ellos habían acudido a Eliseo porque sabían de dónde podían obtener el beneficio. Y entonces Eliseo, cuando los ve juntos, dice la Biblia que él se enojó y de esa manera no les podía ayudar. Pero entonces dijo, tráiganme un tañedor, tráiganme un músico. Y aquel músico comenzó a tocar, el espíritu de Eliseo se aquietó. Y entonces les dijo que cavaran, ¿cómo dice la Biblia? Cisternas. Es así dice la Biblia, ¿verdad? O zanjas, algo así dice la Biblia. Y ellos pudieron obtener agua. Este fue el cuarto milagro de Eliseo. ¿Cuántos milagros hizo Elías? Elías, 7. Y ahorita vamos en el cuarto milagro de Eliseo. Todavía nos quedan otros 10, los cuales queremos examinar de una manera detallada, para que usted pueda ver cómo es que si Elías tenía una porción del Espíritu de Dios, cuando Eliseo pidió una doble porción, entonces Eliseo tenía que hacer lo doble de milagros que Elías hizo. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Señor Jesús, por tu palabra, la cual, oh Dios, ha venido, Señor Jesús, para enseñarnos estas cosas, Dios. Cada una de estas cosas que estamos hablando, Señor, las estamos diciendo, Señor. Padre,
porque tenemos que llegar a un punto, Señor Jesús, cómo tú obras tu plan a través de tu palabra para el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Revela esta palabra al corazón de tus hijos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.